Diga, gloria sea el nombre del Señor. Nosotros nos gozamos que el Señor nos da una oportunidad una vez más de reunirnos con el propósito de alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Le damos la amén, amén. Le damos la bienvenida a las personas también que están integrándose en este momento para compartir con nosotros el estudio de la palabra del Señor. Nosotros hemos estado llevando el estudio del libro de Apocalipsis y en las últimas semanas estuvimos estudiando cada una de las iglesias, una por una, terminando con la iglesia de la Odisea la semana pasada. Hoy vamos a empezar la siguiente parte del libro de Apocalipsis. Vamos a estar estudiando el capítulo 4, donde el Señor lleva a Juan, invita a Juan a un vistazo al cielo, y Juan logra experimentar las cosas que sucederán después de esta, como la llama en Apocalipsis. Vamos a leer el capítulo 4. Vamos a leer el capítulo completo inicialmente y después vamos a desglosarlo poco a poco. Vamos a leer en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis y damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante al aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das esta oportunidad, Dios mío, de estudiar tu palabra, porque tú nos abras mediante tu palabra, Dios mío. Ahora te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste en medio de nosotros, Señor, dándonos la palabra, Padre Santo, Señor, que haga el efecto con el cual tú la has enviado, Padre Santo, que no salgamos de la manera que llegamos, sino que seamos bendecidos, que nuestra fe sea fortalecida, que nuestra esperanza esté aún más firme, Padre Santo, en la promesa que tenemos de compartir contigo en ese lugar que nosotros vamos a estar aprendiendo en el día de hoy. Te damos gracias, Señor, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada nosotros terminamos el estudio de las 7 iglesias y vimos que el Señor envió en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis mensaje a 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor. Y estos mensajes que el Señor envió a las iglesias de Asia Menor no eran mensajes aislados solamente para ellas, sino que eran mensajes para toda la iglesia a través
de toda la historia de la iglesia. O sea que los aprendizajes que tuvimos, lo que aprendimos de estos mensajes, no es para ellos solamente, sino es también para nosotros. Y cuando el Señor entonces termina de hablar y enviar estos mensajes por medio de Juan a las diferentes iglesias, vemos que inmediatamente termina entonces una época, termina entonces un tiempo en lo que la Biblia lo conoce como la edad, la era, el tiempo de la iglesia. Y lo primero que vemos después de las cartas de Apocalipsis es que el Señor envía, le habla a Juan y le dice desde el cielo, le abre una puerta en el cielo y le dice una voz que le dice como de trompeta, diciéndole, sube acá. O sea que lo que nosotros vamos a ver en el día de hoy son eventos que van a suceder inmediatamente después de que la iglesia sea quitada de este mundo. ¿Por qué? Porque cuando termina el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, que el tema principal de estos capítulos son mensajes del Señor a la iglesia, no vamos a volver a ver a la iglesia hasta los últimos capítulos del libro de Apocalipsis. O sea que la iglesia va a ser quitada de este mundo antes de que venga la ira de Dios, pero Dios nos está mostrando entonces lo que estará viviendo. La experiencia de la iglesia nos está dando lo que se conoce aquí como un anticipio de lo que nosotros vamos a ver. O sea que cuando nosotros tendremos esa experiencia que vamos a vivir en el cielo, podemos nosotros recordar estos estudios que nosotros hemos tenido del libro de Apocalipsis. Podemos tener anticipado lo que nosotros vamos a ver en el trono de Dios. Vamos a ver los ancianos, como vamos a ver a los diferentes seres vivientes. Dice que Juan ve una puerta, el Señor lo llama una puerta abierta en el cielo. Vemos que en el cielo no hay un portón de admisión, como muchos dicen, o como muchos hacen diferentes chistes que dicen que en el cielo hay un portón de admisión y dicen que Pedro está en el portón de admisión, pero a Juan no nos cuenta que vio a Pedro en ningún lado en esta visión que el Señor le está dando acerca del cielo en estos capítulos 4 y 5, sino que, pero la gente dice que Pedro, no sé de dónde ha venido esa creencia de que Pedro es quien admite a las personas al cielo. Tienen una imagen de que Pedro está con un montón de llaves en la puerta del cielo, como si Pedro fuera algún tipo de súper celestial. Pero no es así. Pedro no es que tiene control de la admisión del cielo. Pedro no es quien determina nuestro destino eterno. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. También, ya que estamos en el tema de Pedro y las personas que tienen ciertas creencias en relación a una autoridad de Pedro, también queremos decir que Juan en estas visiones no vio a ninguna reina del cielo, que esto de la reina del cielo es un invento que se ha dado para darle un lugar a María que no le corresponde. María no es la reina del cielo. Incluso María, como todos los creyentes que están en el cielo, van a estar postrados ante el trono del Señor, ante el Dios Todopoderoso, dando adoración. Va a formar parte del coro celestial, pero vemos que no está Pedro en la puerta y vemos que María no recibe adoración en el cielo. Recordemos que en Apocalipsis 3 el Señor dijo, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Dios ha abierto una puerta de servicio, una oportunidad para nosotros, pero llegará un día donde la puerta que nosotros tenemos abierta de servicio, la puerta que tenemos abierta, la oportunidad de ministerio, no estará más.
Llegará un día en el cual nosotros partamos de este mundo, ya sea que nosotros moramos o sea que nosotros seamos arrebatados para estar con el Señor para siempre. Va a venir un tiempo en el cual la oportunidad de ministrar, la oportunidad de llevar el evangelio, la oportunidad de testificar de las gloriosas grandezas del Señor, no vamos a tenerla. Por eso nosotros tenemos que tener énfasis, dar prioridad a hacer cumplir la voluntad de Dios, a tomar ventaja de esta puerta de ministerio que el Señor nos ha abierto, porque así como el Señor dice que un día llegará donde ya sería de noche, donde ya no se puede trabajar, así llegará un día donde ya nosotros no vamos a tener oportunidad de ministrar, o sea que debemos tener urgencia de lo que vamos a hacer para el Señor, hacerlo ahora, de hablar del evangelio a nuestros seres queridos, de hablar del evangelio a nuestros familiares, de que ellos conozcan alrededor del Señor, alrededor de esta salvación tan grande que nosotros compartimos. Llegará un día donde esta puerta de testificar, de hacer ministerio, de servir, cerrará, pero abrirá una puerta gloriosa, abrirá una puerta grandiosa para nosotros, donde nosotros seremos recibidos por el Señor, donde el Señor nos dirá: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y nosotros vamos a estar estudiando en el día de hoy acerca de esa puerta gloriosa que se abrirá aquel día del arrebatamiento de la iglesia, donde nosotros tendremos entonces acceso al cielo. Vamos a leer los primeros 3 versículos para irlo desglosando detenidamente. El versículo 1 al 3 dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, o sea, después del tiempo de la iglesia. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Juan había estado encarcelado en la isla de Patmos, escribiendo lo que el Señor le daba que escribiera. Y de repente el Señor le dice: sube, ven acá. Es posible que en ese momento el cuerpo de Juan continuara en la cárcel, en la isla de Patmos, y que habría subido el espíritu, que Dios o que habría entrado en un tipo de experiencia espiritual donde el cuerpo estaba en Patmos y el Señor le estaba mostrando en el espíritu los eventos que sucederán en el futuro. Como mencionamos nosotros antes, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, el Señor nos da lo que es la estructura del libro de Apocalipsis. O sea que nosotros, vamos a ver, dice en el versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que sucederán después de estas. Tiene 3 partes el libro de Apocalipsis. Las cosas que has visto, ya lo vimos que es la primera parte. Las cosas que son, terminamos nosotros cuando terminamos los capítulos 2 y 3 en referencia a la edad, al tiempo, a la era de la iglesia. Y ahora vamos a entrar a la parte futura del libro, que son las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán después de que la era, el tiempo de la iglesia se haya cumplido, después que la iglesia sea quitada del mundo, después que la iglesia sea arrebatada para estar con el Señor por siempre. Esto es el evento que nosotros conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. Algunos creyentes no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Incluso en algunos círculos se dice que la Biblia no habla acerca del arrebatamiento, pero el arrebatamiento sí es una doctrina bíblica. La Biblia sí habla acerca del arrebatamiento, y el pasaje clave acerca del arrebatamiento es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, donde dice la palabra del Señor: porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo.
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esta es una doctrina bíblica. También vemos claramente la enseñanza del arrebatamiento en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, donde dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Nosotros tenemos claramente enseñada lo que es la doctrina bíblica, está claramente enseñada dentro de la Biblia. Y no solamente nosotros tenemos la enseñanza de la doctrina del arrebatamiento, sino que la Biblia también nos da a nosotros ejemplos de personas del Antiguo Testamento que pasaron por experiencias similares a lo que nosotros vamos a experimentar como la iglesia, como el cuerpo de Cristo. Y nosotros vemos en los casos de estos ejemplos el caso de Enoc y el caso de Elías, dos casos del Antiguo Testamento de hombres de Dios, los cuales no vieron muerte porque el Señor se los llevó. O sea que ellos no vieron muerte, y es la misma promesa que el Señor da a la iglesia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, donde dice: porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Pero existe gran confusión acerca del arrebatamiento, y mucha de esta confusión se debe mayormente a que no se logra diferenciar entre dos eventos que son eventos distintos, que es el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida del Señor. Son eventos distintos y eventos que muchas veces se confunden. A veces la Biblia está hablando del arrebatamiento y a veces está hablando de la segunda venida, y tenemos que saber cuándo está hablando de uno y cuándo está hablando del otro. Cuando estamos hablando aquí de Apocalipsis capítulo 4, no se nos está hablando de la segunda venida del Señor, sino se nos está hablando de el rapto. Se nos está hablando cuando el Señor descienda hasta las nubes, no descendiendo hasta la tierra, y la iglesia entonces será levantada hasta las nubes, donde será recibida por el Señor en el aire. Eso es el arrebatamiento. El Señor en ese momento no desciende completamente hasta la tierra. El arrebatamiento va a ser algo repentino, va a ser algo de sorpresa, va a ser algo que no tiene un aviso previo. No hay ninguna profecía que debe cumplirse antes en la Biblia, antes de que la iglesia sea arrebatada y tomada para estar con el Señor. Pero en la segunda venida sí. La segunda venida nosotros la vemos del el capítulo 19 de Apocalipsis. No la vemos en el capítulo 4. Y cuando sea la segunda venida, la iglesia no va a ascender con el Señor, sino que la iglesia entonces va a descender con el Señor de los cielos y hasta completamente hasta la tierra. La segunda venida, dice la palabra de Dios, que todo ojo le verá. O sea que son eventos completamente distintos, y si no logramos diferenciar el uno del otro, se nos hace difícil nosotros entender acerca de los eventos proféticos de la Biblia. La Biblia nos muestra acerca del cielo algunas cosas que son muy interesantes. Aunque nosotros carecemos de una descripción completa del cielo, las Escrituras nos ofrecen algunas pistas que son importantes sobre cómo es el cielo. Cuando Juan llega al cielo, dice que ve un trono y uno sentado en el trono. Vemos que ese es el enfoque que nos da Juan. En el cielo hay muchas cosas que admirar. En el cielo hay mucha belleza. El cielo es un lugar enorme. Y si has puesto tu fe en Jesucristo, estarás allí con millones de cristianos. Piensa en todas las personas a través de toda la historia que han seguido el plan de salvación de Dios, estarán allí. Pero lo que capta la atención de Juan y el enfoque principal de Juan
es Dios quien está en su trono. Lo que hace que el cielo sea el cielo no son los ángeles, no son las calles de oro, no es el mar de cristal, no van a ser las reuniones con nuestros seres queridos. Lo que hace que el cielo sea glorioso, lo que hace que el cielo sea grandioso, lo que hace que el cielo sea el cielo, es que es el lugar donde mora Dios, el lugar que mora quien nosotros servimos, el Dios Todopoderoso, quien envió a su Hijo a dar su vida por nosotros. Eso es lo que hace que el cielo sea el cielo, la presencia de Dios. Juan vemos que describe a Dios mencionando tres tipos de piedras distintas, brillantes. Dice, menciona el jaspe, que es una piedra parecida al diamante, una piedra que brilla. También habla acerca del sardío, una piedra similar al rubí, que es rojiza. Y también dice que del trono sale una luz blanca, una luz brillante hacia afuera, que tiene también un matiz rojizo. Tal vez mirando esta luz que sale con el color rojizo, tal vez da un recordatorio, tal vez da una memoria de aquel que estuvo en el trono, de aquel que partió del trono para dar su vida, para comprar, para dar su vida, para rescatarnos de nuestros pecados, para redimir a la humanidad, aquel que partió del trono y regresó con las marcas de la cruz, marcas que él tendrá por la eternidad. Alrededor del trono dice que también hay un arco iris que nos recuerda acerca del pacto que Dios hizo con Noé. Cuando después de que Dios enviara aquel diluvio que acabaría con la humanidad de aquel tiempo, que solamente se salvó Noé y los hijos de Noé, la esposa de Noé, los hijos de Noé y las esposas de los hijos de Noé. Dios hizo un pacto no solamente con Noé, sino un pacto con toda su creación, que jamás destruiría a la humanidad por medio de un diluvio. Y vemos que en el mismo trono de Dios está ese arco iris, que es un símbolo del pacto que Dios hizo con su creación. Ese es el verdadero significado del arco iris. Aquellos que se han inventado un significado distinto con relación al arco iris es una afrenta directa, es un ataque directo a lo que Dios hizo dando ese pacto con la humanidad. Yo no creo que eso sea un acto inocente, sino que eso es un acto de rebelión directamente en contra de Dios. Pero vemos también que en el trono de Dios dijimos que está el arco iris, y vemos en el trono de Dios también que hay señales acerca del juicio que se aproxima hacia la tierra, el juicio de Dios que está a punto de caer. Dios es un Dios misericordioso, pero llega un tiempo donde ya la ira de Dios ha llegado ya al tiempo donde ha de cumplirse, porque Dios, además de ser un Dios misericordioso, Dios es un Dios justo, y el juicio de Dios está a punto de caer sobre la tierra. Pero el arco iris nos habla acerca de misericordia, porque aún Dios trayendo juicio sobre la tierra, Dios va a mostrar misericordia, quitando su pueblo de la tierra antes de que venga juicio, como señala Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9, donde nos dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que antes de que caiga la ira de Dios sobre este mundo, la iglesia va a ser quitada de este mundo. Vemos el ejemplo también de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que es un ejemplo de cómo Dios salva, aún trayendo juicio sobre un lugar, porque Dios iba a traer juicio y anunció juicio acerca de lo que vendría sobre Sodoma y Gomorra, pero vemos que Dios envió ángeles para que sacaran a Lot y a su familia, y los ángeles expresaron que no podían traer juicio a Sodoma y Gomorra antes de que sacaran a Lot y a su familia. Y así también
sucederá. La iglesia va a ser quitada, pero lo que viene a la tierra después que la iglesia sea quitada es el juicio de Dios sobre la tierra. Y dice Juan, todavía describiendo lo que está sucediendo en la presencia de Dios en el cielo, dice, y el versículo 4, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. ¿Quiénes son estos ancianos? El libro de Apocalipsis no nos especifica la identidad de los 24 ancianos, pero sin embargo es muy aparente que son representantes de la iglesia de todos los tiempos. Algunos dicen que estos 24 ancianos son ángeles, pero yo en mi opinión no creo que sean ángeles. Por algunas razones en la descripción que Juan nos está dando acerca de estos 24 ancianos. Una de ellas es que vemos que ellos están sentados en tronos y no tenemos ninguna indicación a través de la Biblia que ángeles estarán o han estado sentados en tronos en algún tiempo. Esas son promesas que el Señor hace. Incluso vimos esas promesas que Jesús hizo en las cartas a las iglesias de Apocalipsis, de que la iglesia reinará con él, de que la iglesia tendrá tronos también. O sea que en mi opinión es la iglesia. Además de esto vemos también la palabra que se usa para describir lo que es la palabra ancianos. En ningún tiempo en la Biblia se nos habla acerca de los ángeles con el término ancianos. Ese término se usa para hablar de líderes dentro de la iglesia. Otra señal de que también nos habla acerca de la iglesia de redimidos a través de los tiempos es que nos habla de que tendrán coronas de oro. Los ancianos tendrán coronas de oro. Los ángeles en ningún tiempo se nos habla de que tendrán coronas de oro. Interesante saber que existe una diferencia entre la corona del Señor y la corona que tendrá la iglesia. La corona del Señor es una corona de real, o sea, una corona de que lo indica a él como rey. Sin embargo, la corona que nosotros recibiremos como iglesia es una corona de victoria, una corona que se le da al vencedor, aquel que ha participado, aquel que ha competido, aquel que ha ganado en alguna competencia. Es el tipo de corona que tendrá la iglesia en el cielo. Y vemos esta corona descrita en diferentes pasajes. Vemos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, que nos dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. También en segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 8 dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. También en Santiago capítulo 1, versículo 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vemos que esta promesa de recibir corona es para la iglesia. O sea que yo creo que de ninguna forma puede estar estos 24 ancianos que nos hablan en este capítulo 4, puede referirse a seres angelicales. Tampoco creo que se trate de Israel, ni tampoco creo que se trate acerca de los santos de la tribulación, porque en este tiempo de esta revelación del capítulo 4 de Apocalipsis, la salvación de Israel no va a estar completa todavía, ni tampoco los santos de la tribulación, el número va a estar completo todavía. O sea que, de mi opinión, yo creo que que solamente puede ser la iglesia que es arrebatada, que va a haber recibido ya sus galardones, que puede ser aquellos 24 ancianos que están delante de la presencia del Señor. Dice el versículo 5 y 6. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Y nos dice quiénes son estas 7 lámparas. Dice: las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal.
y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Vemos que la atención de Juan ahora está en las 7 antorchas de fuego que están delante del trono, la que él identifica como los 7 espíritus de Dios. Dirán algunos, pero no lo está identificando, todavía no lo estamos entendiendo. ¿Cómo que las 7 coronas, cómo que las 7 antorchas son los 7 espíritus de Dios? Pero cuando estuvimos hablando acerca de los 7 espíritus de Dios, y que es un título usado para el Espíritu Santo, y lo vimos ya en los capítulos anteriores de Apocalipsis, los 7 espíritus de Dios es una referencia hacia las diferentes cualidades de descripción de lo que es el Espíritu Santo de Dios. Pero vemos aquí que tiene una forma, lo que es algo que no es común. Cuando se habla del Espíritu Santo, que sea algo, es poco común que sea algo observable. Pero hay en algunas ocasiones que el Espíritu Santo se muestra de una manera que es observable, que se puede ver con el ojo, que se puede describir. Y en 2 de estas ocasiones es una de ellas cuando en el bautismo del Señor Jesucristo vemos que el Espíritu Santo, nos dice la palabra, que descendió como en forma de paloma sobre él. También vemos que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió y habían como si fueran lenguas de fuego. Es una descripción también del Espíritu Santo, de la manera que pudo ser observada en ese momento y en la manera que Juan pudo ver al Espíritu Santo en este momento. Son como 7 antorchas de fuego. Como dijimos, es en referencia al Espíritu Santo. Juan luego dice que del trono salían relámpagos, salían truenos, salían voces. Todo lo que Juan oyó y vio acerca de estos truenos, de estos relámpagos y de estas voces, nos dan indicación acerca del juicio de Dios sobre la tierra. Cuando nosotros vemos esta descripción inicialmente en el Antiguo Testamento acerca de truenos, relámpagos y voces, se nos habla acerca de esto cuando Dios dio la ley. Vemos en el monte Sinaí que esa era la escena que se veía, los truenos, los relámpagos, las voces, y que fue una experiencia aterradora para las personas que estaban allí. Incluso le decían a Moisés: nosotros no queremos escuchar a Dios, sino que ve tú y habla con él, por el temor que ellos tenían ante la presencia gloriosa del Señor que estaba en el monte Sinaí, como dice aquel himno que dice que la gloria de Jehová cayó en el Sinaí, aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Esta es la descripción que está hablando del monte Sinaí, era la descripción que Juan vio en la presencia del trono del Señor en el cielo. Y aquel trono del Señor que está en el cielo, que ha sido símbolo de gracia, símbolo de misericordia por siglos de siglos, se convertirá en el lugar del cual saldrán los juicios que van a venir sobre la tierra. El día del juicio de la tierra está por llegar. El día del juicio está pronto por llegar. Y Juan está viendo esta descripción de lo que está sucediendo cuando el juicio de Dios está a punto de llegar. Hay una alabanza que describe el juicio de Dios, que dice acerca de las condiciones de este mundo, que nos dan señales del juicio de Dios que viene sobre la tierra. Dice: este mundo camina hacia grandes conflictos, porque ya el anticristo reinará sobre él, y aquel que se quedare por su desobediencia sufrirá la inclemencia de la ira de Dios. Se aproximan los juicios de Dios sobre la tierra. Hay conflictos y guerras, pestilencia y dolor. Y a un ángel en el cielo se le acerca la hora de derramar la copa de la ira de Dios. Eso viene sobre este mundo. Pero también este himno nos habla, esta alabanza, acerca de la esperanza de la iglesia. Dice: mas para todos los redimidos será glorioso, porque es hermoso cuando la iglesia llena de gozo llegue a su Edén. Ansiosa espera antes que todo
que esto acontezca y allá en las nubes Cristo aparezca y allá en victoria se irá con él. Esta es la esperanza bienaventurada que nosotros tenemos como iglesia de Cristo. Juan ve estas 7 lámparas, ve de fuego, ve al mar de vidrio delante del trono y nuevamente nosotros vemos cuando hay estas descripciones que Juan nos da símbolos de cosas del Antiguo Testamento. Vemos pistas en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el autor del libro de Hebreos nos dijo que lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento en referencia al tabernáculo son cosas que están en el cielo. El tabernáculo fue la tienda portátil que Israel usó cuando ellos estaban en la travesía en el desierto. Y en el tabernáculo nosotros vemos que hay un candelabro que tiene 7 brazos, así como hay 7 antorchas en representación del Espíritu Santo. Pero también vemos que en el tabernáculo hay 7, en el arca del pacto, perdón, hay querubines de oro con alas, cada uno cubriendo la tapa del propiciatorio. Y nosotros vamos a ver también que aquí en la presencia del Señor hay seres angelicales que están en la presencia del Señor. Y lo vemos en el versículo 7 en adelante. Dice, el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Juan nos dice de estos 4 seres vivientes que están frente de la presencia de Dios y que hay un mar de cristal enfrente de ellos. Pero ¿quiénes son estos 4 seres vivientes que están alrededor del trono de Dios? Esta referencia a estos 4 seres vivientes que se encuentran en diferentes lugares en el libro de Apocalipsis, y lo estamos viendo ahora en el capítulo 4, pero también lo veremos en el capítulo 5, en el capítulo 6, en el capítulo 14, en el capítulo 15 y en el capítulo 19. Y estos textos describen a estas criaturas no como figuras simbólicas, sino como figuras. Estas descripciones son descripciones reales, de seres reales. Estos 4 seres vivientes son una categoría de ángeles o querubines especiales que están en la presencia de Dios. Y esto nos queda claro cuando nosotros hacemos esta comparación con diferentes textos del Antiguo Testamento, como Ezequiel 1, como Isaías 6, que nos habla acerca de seres vivientes que se postran y adoran al Cordero Jesucristo y que expresan el mismo tipo de adoración que nosotros estamos viendo a estos seres vivientes expresar ante el trono de Dios Padre Todopoderoso, que dicen Santo, 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 Señor de los ejércitos, en Isaías capítulo 6. Puede que estos 4 seres vivientes, puede ser que no necesariamente sean exactamente los mismos que Ezequiel nos habla, los mismos que Isaías nos habla, pero puede ser que si no sean exactamente los mismos, que sean en la misma clase o la misma categoría de ángeles que estén en ese grupo, porque tienen la misma descripción en relación a los ojos, en relación a las alas y en relación al lugar en donde están posicionados en la presencia del trono de Dios. Y la función de ellos es principalmente la adoración a Dios. Vemos el versículo 9 al final. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En ese grupo de la adoración celestial no hay evolucionistas.
No hay nadie que crea en que este mundo fue creado por chance, sino que tienen claro quién fue el creador de este mundo y de todas las cosas, y adoran al Señor por su magnificencia, por la obra que hizo en la creación. Vemos que el trono de Dios rebosa la alabanza en la presencia del Señor. El pueblo de Dios está allí reunido, adorando a Dios. Los ángeles en el cielo están adorando a Dios. Y esta descripción que se nos hace en Apocalipsis 4, yo creo que fue lo que inspiró a aquel escritor del himno Santo, 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 porque describe aquella adoración celestial en las estrofas de este himno, donde él dice: Santo, 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 el numeroso coro de tus redimidos te adoran con fervor, llenos de alegrías, con sus coronas de oros, rinden alabanzas a ti, oh Creador. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postran, ante ti que has sido, que eres y será. Yo creo que él se inspiró porque tiene las mismas palabras de esta adoración que tenemos en Apocalipsis capítulo 4. Cuando veo estos pasajes y otros pasajes que nos hablan acerca de la adoración que va a haber en el cielo, de los redimidos, de los santos de todos los tiempos, en la presencia del Señor, y pienso que nosotros vamos a formar parte de ese coro celestial. Pienso en amistad de seres queridos que se nos han adelantado, que se han integrado al coro celestial, que tal vez cuando nosotros lleguemos van a ser los que van a estar dándonos la introducción, van a estar diciéndonos: aquí es en el momento en que tú te postras y extiendes tu corona, este es el momento que tú haces esto, que tú haces aquello. Pienso que vamos a compartir con nuestros hermanos de los cuales nosotros estudiamos, que allí está Pedro, que está Pablo, que está Juan, que está Santiago, que está Nicodemo, pero que allí también nosotros vamos a estar. Que Juan pudo ver en aquella adoración celestial el grupo de personas, y Juan viendo un tiempo futuro después del arrebatamiento, que nosotros estamos allí dentro de aquel grupo que estaba en el cielo. Yo me imagino que si esto no fuera algo que fue escrito en un libro, yo me imagino que si esto hubiese sido dado en un video y nosotros estuviéramos viéndolo, estuviéramos tratando de acercar la foto para ver si nosotros vemos los rostros de nosotros dentro de aquella multitud del cielo que está adorando a Dios, que Dios le dio la oportunidad a Juan de ver aquel tiempo futuro. Pero gloria sea el nombre del Señor, de que nosotros podemos, que Dios nos abre la vista y nosotros podemos ver los eventos que van a estar sucediendo en el futuro, y de tener la seguridad de que nosotros hemos confiado en el Señor y que de nosotros vamos a formar parte de aquel grupo celestial, de aquel coro celestial que Juan va a ver en estos capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. Esto debe darnos a nosotros ánimo para nosotros seguir adelante. Esto debe de animarnos a nosotros para nosotros permanecer firmes hasta el final, para nosotros no perder nuestra corona, para que nadie tome nuestra corona, para nosotros recibir la recompensa que el Señor tiene preparado para aquellos que le aman. Hasta aquí el estudio de Apocalipsis capítulo 4, esperando que haya sido de bendición para todos los que han compartido con nosotros. Lo invitamos a que compartan con nosotros la próxima semana, cuando con la ayuda de Dios vamos a estar compartiendo el estudio de Apocalipsis capítulo 5. Dios les bendiga.